En la sesión anterior, ya que fue hace varias semanas, estuvimos hablando sobre los elementos necesarios para interpretar la moción de manera correcta y definir el debate de manera apropiada y estratégica. Y quedamos con algunos elementos pendientes, en particular la métrica, que alcanzamos a ver en esa sesión, pero luego nos pasamos a la actividad asincrónica, en la cual revisamos con el material que yo les entregué, que había un video, había una lámina informativa, una infografía, y también había un documento que estaba bastante completo y bastante extenso. Hay una persona que está con el micrófono. Ah, ya, yo puedo hacer eso. Yo puedo silenciarlo. Ya, que estaba bastante completo y ahí tenía mucha información, pero era bastante largo. Entonces, por eso también les entregamos la información de una manera un poco más fácil de poder revisar, que era suficiente para que ustedes pudieran aprender sobre los tipos de emociones. Hay 12 tipos de emociones y esas estaban en justamente esta guía. Son 11 tipos de emociones específicas y una que es la emoción alternativa, que es la que pueden ver acá, esta última, la emoción alternativa, en la cual se categorizan todas las emociones que no responden a la nomenclatura de las anteriores. Entonces, por eso se dice que son 2 emociones. Hay algunas que son de política, es decir, las primeras 2 son de política, otras que son de análisis, de preferencia, de contrafáctico, de ejercicio de futuro, de predicción, de esperanza. Entonces hay una gama bastante amplia de posibilidades para poder trabajar las mociones, no solo para que ustedes puedan interpretar de manera correcta las mociones que tengan que abordar con sus equipos en algún torneo, sino que también para que ustedes puedan crear buenas mociones, tengan más posibilidades de crear buenas mociones, pensando en que ustedes puedan organizar un torneo, puedan hacer un debate en sus colegios o puedan aplicar debate en el aula. Más allá de conocer los 12 tipos de emociones y saber de manera bastante específica y certera cuál es la carga de la prueba asociada a cada una de estas emociones, es importante que ustedes entiendan que el ejercicio de creación y de interpretación de emociones requiere un análisis desde la perspectiva de la carga de la prueba y desde la perspectiva de aquello que la emoción me invita a debatir a través del ejercicio que yo pueda hacer de encuadre, de ejercicio que yo pueda hacer de definiciones, de caracterizaciones. Bien, entonces esto ya es lo que hemos visto hasta el momento. Y vamos a empezar esta sesión, porque es una sesión que se viene un poquito densa, entonces luego voy a tener que avanzar un poquito más rápido, pero vamos a dar 5 minutos para que ustedes puedan hacer un pequeño test diagnóstico. Si ustedes están desde sus teléfonos, pueden leer el código QR y hacerlo ahí directamente del teléfono. Es muy breve, son 3 preguntas. Si están, es decir, si están desde el computador, pueden escanear el QR y si están viendo esta presentación desde el teléfono, ahí está el link. Se los voy a enviar de todas maneras al chat para que puedan acceder de manera más fácil. Ahí está el link. Entonces, vayan ahora, responden esas 3 preguntas. Vamos a dar 5 minutos, por lo tanto, hasta las 17:47. Y vamos a revisar los resultados de este diagnóstico y vamos a comentar algunas de las preguntas y sus respectivas respuestas correctas. Así que vayan, ya está corriendo el tiempo. Tienen 5 minutos. Si alguna persona no puede, no hay problema, pero las personas que no van manejando, por favor, Patricio, no conteste el test si vas manejando. Las personas que sí pueden, háganlo y luego lo comentamos. Ya, tiempo. Si no han terminado, igual pueden terminarlo mientras yo voy hablando. No se preocupen. Vamos a revisar las respuestas. Creo que ya hay por lo menos 13 o 14 respuestas, así que ya podemos ir revisando. Ya, entonces ahora les estoy compartiendo la página con las respuestas. Ya pueden ver que hay 13 respuestas. Puede que vengan algunas en camino, como les decía. Si todavía no han terminado, pueden hacerlo mientras estamos comentando. Ya. ¿Qué tipo de emoción es la siguiente? Esta casa cree que el gobierno de José Antonio Kast debe reducir la cantidad de ministerios. Tenemos 9 respuestas correctas. La respuesta correcta es una moción de política. Tenemos 2 respuestas que dicen que es moción de análisis y 2 respuestas que es moción de actor. Era una moción un poco engañosa, así que entiendo que tal vez hayan pensado que es una moción de análisis o de actor.
Pero efectivamente la respuesta correcta es de política porque responde directamente a la nomenclatura de esta casa cree que X debería ser Y. En este caso hay una política que se debe llevar a cabo y esa política se evalúa no desde la perspectiva del actor, porque esta casa no es el actor, sino que esta casa es una entidad neutral que evalúa lo que el actor hace. Por lo tanto, se evalúa la política hecha por el actor desde una perspectiva neutral. Eso ya descarta el hecho de que sea una moción de actor. Las mociones de actor son aquellas en las cuales nosotros encarnamos a ese actor, por lo tanto, se evalúan los impactos desde las preferencias, los intereses y las motivaciones del actor. También podía parecer una moción de análisis porque hay un tipo de mociones que es bastante parecido, que empieza con esta casa cree que, y luego viene una afirmación, pero esa afirmación no es una política para que sea moción de análisis. Esta casa cree que el gobierno de José Antonio Cast es algo, o sea, ha hecho bien su trabajo. Esa sería una moción de análisis. Pero cuando tenemos una política que va a cambiar el estado actual de las cosas, y además se analiza desde una perspectiva neutral, es una moción de política. Hay dos tipos de mociones de política. Esta es una en la cual X debería ser Y, y hay otra que es la más simple, que es esta casa haría tal cosa, esta casa reduciría la cantidad de ministerios, y ahí no especificamos quién es el actor que debería realizarlo. Bien, más allá de si tuvieron la respuesta correcta o incorrecta, es importante que vean esa diferencia. Si hay alguna pregunta, me avisan. 2. Esta casa, en la moción, esta casa prefiere un mundo en el que las personas no aspiren a tener vehículos motorizados privados. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a la caracterización más apropiada del contrafáctico? Y lo primero es que esta es una moción de preferencia de mundo, es decir, un contrafáctico versus el estado actual de las cosas. En este caso, el contrafáctico es este mundo en el cual las personas no aspiran a tener vehículos motorizados privados, y entendemos que en el status quo sí hay algunas personas, o muchas o pocas, eso es materia del debate, que aspiran a tener vehículos motorizados. Por lo tanto, vamos a debatir cuál de ambos mundos es mejor, es preferible, de acuerdo a las métricas que se presenten en el debate. La respuesta correcta es, ¿se ve entera? Sí. Describir y demostrar que en un mundo donde las personas no aspiran a tener autos privados, se priorizaría la calidad del transporte público y se fortalece, creo que hay una redacción un poco errada ahí, pero bueno, y se fortalecen sistemas de vehículos compartidos. Esa era la respuesta correcta porque primero la caracterización de un contrafáctico es una descripción, entonces ella tenía una pista, no es directamente una argumentación. Luego se puede sostener la factibilidad y la plausibilidad de ese contrafáctico, pero en primera instancia es una descripción. Pero más allá de eso, más allá de si usa esa palabra o no, que eso tal vez era como una pista, lo que viene después es lo que hace que finalmente sea una caracterización de contrafáctico, porque se refiere directamente al mundo distinto al estado actual de las cosas, al de la realidad en que vivimos, el cual vamos a demostrar cuáles serían sus características. Y esas características están relacionadas con la ausencia de lo que estamos lamentando, es decir, la ausencia de la aspiración a tener vehículos motorizados, y también cuáles serían los elementos que reemplazarían aquello de manera razonable, reemplazarían aquello que no está. En este caso, estamos diciendo que si es que las personas no aspiran a tener autos privados, entonces eso podría reemplazarse por priorizar la calidad del transporte público y fortalecer sistemas de vehículos compartidos. La respuesta, bueno, es argumentar que los vehículos motorizados privados son utilizados mayoritariamente por una sola persona, lo que contamina más que si esas personas viajaran en autobús. Bueno, tenemos 3 personas que respondieron que esa era la correcta. Aquí estamos frente a un ejercicio de argumentación de manera mucho más directa. Más allá de que las caracterizaciones de contrafáctico también tal vez están en una línea un poco ambigua entre la descripción y la argumentación, porque debemos describir algo, pero además debemos demostrar por qué eso es plausible y es probable que sea de esa manera en el contrafáctico. Prima la descripción, primero. En este caso, prima la argumentación, o sea, es más importante lo que estamos argumentando. Pero lo que efectivamente hace que no sea una caracterización de contrafáctico es que aquí no se refiere directamente a las características del contrafáctico, sino que está hablando sobre un perjuicio que se produciría directamente cuando los vehículos motorizados privados son utilizados como de manera prioritaria, en un mundo donde las personas sí aspiran a tener vehículos privados. Por lo tanto, estaría en este caso argumentando
sobre aquello que ocurre en el mundo real, ¿sí? Entonces, esos dos elementos nos indican que no es una caracterización de contrafáctico. Y segundo, describir y demostrar que en el mundo actual los sistemas de transporte público son ineficientes e inseguros. Similar a lo anterior. Aquí no estamos describiendo el contrafáctico, sino que estamos describiendo el mundo real, que sería como el fáctico en este caso, los factos. Por lo tanto, es importante que, considerando esta pregunta, recuerden que el contrafáctico es la realidad alterna que estamos modificando, le estamos haciendo una pequeña modificación para compararla con la realidad y determinar cuál es mejor, ¿sí? Bien, vamos con la última. ¿Cuál es la principal diferencia entre las mociones de actor y las mociones de intereses? Les puse un ejemplo solo para ayudarlo. Esta casa, siendo el gobierno de José Antonio Kast, reduciría la cantidad de ministerios, en la misma moción de la primera pregunta, pero en este caso redactada como moción de actor, y también la redacté como moción de intereses. Esta casa cree que está en los intereses del gobierno de José Antonio Kast reducir la cantidad de ministerios. Son mociones muy parecidas, probablemente muchos debates se aborden de manera equivalente, pero tienen algunas diferencias, y esas diferencias, más allá de definir el rumbo del debate, más allá de definir si es que ganamos o no ganamos, no por identificarla bien vamos a ganar el debate, pero sí vamos a tener más elementos para hacer buenas estrategias, para asumir una carga de la prueba que sea balanceada. Muchas veces pasa que las mociones están diseñadas de una manera en la cual son balanceadas, fueron testeadas y hay un balance, pero si nosotros interpretamos la carga de la prueba de manera errónea, podemos estar perjudicándonos a nosotros mismos porque estamos asumiendo una carga de la prueba mucho más desbalanceada que la que era correcta de acuerdo a la nomenclatura del tipo de moción, ¿sí? Entonces, ojo con eso. La respuesta correcta es, en las mociones de actor se evalúan los beneficios desde la perspectiva del propio actor. Eso yo lo había explicado en la primera pregunta. Considerando lo que él ejecuta y valora. Entonces, además de la perspectiva del actor, se entiende que el actor es el que ejecuta la acción. En las mociones de intereses se analiza si la medida beneficia al actor desde la perspectiva neutral, incluso si éste no la implementa directamente o no reconoce sus beneficios. Esas son las dos diferencias principales entre la moción de actor y la moción de los intereses. Entonces, si es que ustedes tienen una moción de los intereses y ustedes dicen, ya, la voy a abordar como moción de actor, entonces puede que fallen en su estrategia porque la contraparte les va a decir, ya, pero es que en realidad José Antonio Kast no reconoce que esto es un beneficio para su gobierno. Entonces, si ustedes la caracterizaron como moción de actor, eso sí es relevante en el debate. Si la caracterizan como moción de los intereses, entonces ya no es relevante porque se está evaluando desde una perspectiva neutral los intereses del actor, independiente si él no lo reconoce como algo que le beneficiaría, ¿sí? Entonces, esa es como la sutileza. La respuesta correcta tuvo 6 aciertos. Y tenemos 6 que eligieron. Aquí está, estuvo mucho más equilibrado el resultado de esta pregunta. ¿Se diferencian en qué? En las mociones de actor se requiere una caracterización más detallada del actor, ya que el análisis se centra en sus decisiones y acciones. En cambio, en las mociones de intereses, la caracterización es menos exhaustiva porque el foco está en si una medida beneficia o no sus intereses, independiente de su participación directa. Bien, las 6 personas que respondieron que esta era la correcta no están del todo mal. O sea, esa sí es una diferencia entre las mociones de actor y las mociones de los intereses en la mayoría de los casos, pero no es la más importante, porque esta depende siempre del debate. Generalmente las mociones de actor requieren, como están fraseadas, una mayor caracterización del actor, porque se asume que tendríamos más información. Por eso un equipo de adjudicación elegiría uno y no la otra. Pero esa no es la principal diferencia porque esa no aplica a todos los casos. La que es correcta aplica a todos los casos. Pero sí es una diferencia que es identificable en las mociones de actor y en las mociones de análisis. Y por último, hay una respuesta de, en las mociones de actor hay que asumir lo que beneficia al actor, mientras que en las mociones de intereses se analiza lo que beneficia a la sociedad en general. Ya, esta es incorrecta. En las mociones de los intereses no se analiza lo que beneficia a la sociedad en general. Se analiza lo que beneficia al actor. Eso yo lo había dicho en la primera explicación. Ahora, que se analice de una perspectiva neutral es diferente. Yo, siendo un actor neutral, digo, al gobierno de José Antonio Kast le conviene, le interesa esto. Esa es una moción de los intereses. Si yo digo,
desde una perspectiva neutral. No me importa lo que beneficia al gobierno o a José Antonio Caz en particular, sino que me importa lo que beneficia a la sociedad. Entonces eso ya es otra moción. Podría ser una moción de política o de análisis, pero no sería moción de los intereses. Bien, más allá del resultado, lo importante es que hayamos aclarado algunas dudas y que sirva para que ustedes puedan identificar mejor los tipos de emoción. Bien, entonces con eso cerramos el test. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Voy viendo el chat. Irresponsable de todo, me saqué un 7. Manejando, wow. No nos hacemos responsables de eso, Patricio, pero bueno. Qué bueno que te sacaste un 7. Hay una pregunta, Carlos. Hola, mira, ¿sabes que me es difícil identificar el segundo tipo de política? Porque esto de esta casa cree que, o yo creo que, agrega un elemento allí que tiene que ver con la no neutralidad de la gente Ujú. y no logro pensar en que se va a construir un, una forma de solucionar un aspecto como, como el de eliminar los ministerios. Es decir, bueno, a lo mejor solamente tenía claro el más básico, digamos, de constructo de la otra moción de política, pero creo que si no lo aclaro bien, ese tipo de redacción me va a dar un problema frente a considerarlo una moción de política prácticamente, o, o para mí podría ser análisis o de hecho, Ya, perfecto, por el perfecto. tema del Sí, yo, concepto de pregunta. ya, ¿cómo está fraseada? Entiendo, entiendo. Yo coincido, Carlos, en que el fraseo de este tipo de emoción de política es confuso. Y les mencionaba también en la sesión anterior que la clasificación de los tipos de emociones es algo que está en constante revisión y evolución. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora probablemente en 2 años más pueda cambiar. En ese sentido, yo coincido en que el hecho de que esta casa cree que Y debería ser X sea considerada una emoción de política y se aborde de manera tan igual a la moción de política directamente, con un modelo, con un fiat de modelamiento, eh, es un poco forzoso, porque sí se parece mucho a una moción de análisis, porque asume una neutralidad, como dices tú, a mí me hace mucho sentido lo que tú dices, o sea, esta casa cree que Y debería ser X, más allá de centrarnos en el modelo que Y debería ser, invita tal vez de una manera más directa a analizar los beneficios desde la perspectiva del análisis, si es que efectivamente creemos que es beneficioso o no. Ahora, si hay diferencias, las principales diferencias, y las podemos ver acá en la ficha, es que la moción de análisis evalúa la veracidad o la plausibilidad de que algo sea de la manera en la que está descrita en la moción. Entonces se centra en si algo es verdadero o no es verdadero, o si algo es plausible o no es plausible. En cambio, la moción de política habla de una modificación al status quo. Entonces, yo creo que ahí podemos ver la diferencia. Ahora, si lo hace un actor desde una perspectiva de análisis neutral o la hacemos nosotros como esta casa, eso es algo que puede que cueste identificar, pero nos centramos en el que debería hacer. No hay ninguna otra moción que esté fraseada con debería hacer o haría tal cosa. Entonces eso nos hace como poder identificar de manera más clara que es una moción de política. Ahora, moción de hecho, como pueden ver, no está en esta nomenclatura, no existe en la clasificación de SEMUDE de 2026, de los tipos de emociones, y desde hace muchos años el tipo de emoción de hecho. Antes existían 3 tipos de emociones, era la emoción de política, la de valor y la de hecho. La de hecho es reemplazada por la de análisis, pero con un carácter diferente, porque evaluamos la veracidad de una afirmación en general y no directamente de un hecho en específico, como era el otro tipo de emoción. Pero de todas maneras, el que identifiquen la emoción de manera correcta permite tener más posibilidades de hacer buenas estrategias, pero no es necesariamente fundamental para ganar o perder el debate, ¿sí? Pero es importante que lo tomen como una buena guía. Ya, antes de ir a la temática más importante de hoy, que es las métricas, quiero que hoy día podamos dejar muy claro el concepto de las métricas, cómo usarlas y también desmitificar algunos elementos sobre las métricas.
es importante ir un poco más a lo global y analizar el debate desde la mirada de cómo se gana. O sea, yo sé que esto ya lo han conversado un poco en el módulo con Natalie, pero creo que es importante recordar algunos elementos para luego poder analizar de manera correcta cuál es el papel que juegan las métricas en el panorama del debate. Y podemos hacer una analogía con un deporte cualquiera. Yo puse aquí el fútbol porque entiendo que es el deporte que más se conoce en Chile, pero puede ser cualquiera. Entonces quiero diferenciar el jugar bien el fútbol o jugar bien el debate con hacer goles, que es finalmente lo que determina en el fútbol quién gana y quién no gana un partido. Jugar bien sirve para aumentar las posibilidades de ganar, pero no garantiza la victoria. O sea, la selección chilena ha jugado bien un montón de veces y ha perdido esas veces, ¿sí? Ha perdido jugando muy bien y ha ganado jugando mal. Entonces, más allá de la analogía, en debate entrenamos para hacer buenos debates y para poder ganar. Pero elementos como la definición del debate, el encuadre, cómo yo desarrollo mis argumentos, cómo establezco buenas refutaciones, todo eso sirve para hacer buenos debates, para jugar bien, pero no es lo que determina desde la mirada del panel de jueces quién gana o quién no gana el debate. ¿Qué determina quién gana el debate? Son los impactos de los argumentos. Por lo tanto, yo puedo hacer muy buenos argumentos, pueden estar muy bien desarrollados, muy bien demostrados, pero si no logro primero impactarlo, es decir, explicar cuál es el impacto del argumento y luego ponderar esos impactos con los otros impactos del debate, entonces no voy a ganar. Simplemente no voy a ganar desde una mirada de la adjudicación correcta. O sea, estamos asumiendo que el panel está haciendo bien su trabajo. Por lo tanto, en ese mundo en el cual los jueces aplican de manera correcta las técnicas y los criterios de adjudicación, entonces no deberían ganar. Los impactos son los que ganan el debate. ¿Qué son los impactos? Son las consecuencias o los resultados de los argumentos y que han sobrevivido en el debate, porque también los impactos van a ser refutados, van a ser ponderados. El equipo contrario les va a decir, sí, pero es que mi impacto, el resultado de mi argumento es más importante que el tuyo. Entonces vamos a tener un ejercicio de defensa y de ataque. Entonces los que sobreviven al final del debate son aquellos que son sometidos a juicio y se ven finalmente cuál impacto es más persuasivo. El o los impactos ponderativamente más importantes van a ser los más persuasivos. Por lo tanto, y aquí hacemos una diferencia clara con el fútbol o con otros deportes similares, aquí no se gana por cantidad de goles, sino que se gana por la calidad de los goles. Y eso ya es raro, ¿cierto? Sería como que en el fútbol un gol bonito valiera más que un gol feo. ¿Sí? Así es el debate. En debate los buenos impactos valen más que los malos impactos. Es decir, los impactos que son más importantes valen más que los impactos que son menos importantes. ¿Cómo se mide eso? A partir de las métricas. Por lo tanto, ¿cuál impacto es más importante, menos importante, ponderativamente se prioriza por sobre otro? Se hace. Entonces, el debate no es un ejercicio de cantidad, sino que es de calidad, y eso no solamente es algo que aplica a los argumentos, porque es importante desmitificar que cantidad de argumentos no gana debates, obviamente. Tú puedes ganar un debate teniendo un solo argumento, si es que es un mejor argumento que los otros 10 argumentos que tenía el equipo contrario. Obviamente 10 argumentos es un exceso, no vamos a alcanzar nunca a desarrollar 10 argumentos. Pero también es recomendable que mi caso no descanse solo en un argumento, por lo tanto no queremos ninguno de esos extremos. Pero podría ser perfectamente que un argumento le gane a muchos presentados por otro equipo. Pero más allá de los argumentos, lo que vale son los impactos. Por lo tanto, cantidad de impactos no implica ganar el debate, sino que cómo yo logro demostrar que esos impactos son ponderativamente más importantes que los otros del debate. Y eso se hace entonces a través de las métricas, como les había dicho. Y las métricas... Seguido pegado esto. Ya. Y las métricas son los criterios que los equipos establecen para evaluar el impacto, la importancia de los impactos, para determinar primero qué aspecto es más relevante y también cómo ponderativamente algunos impactos son más intensos,
permiten que nosotros podamos beneficiar a grupos más vulnerables, podamos priorizar el corto plazo por el largo plazo. Entonces, son criterios que permiten que nosotros podamos compararlos para decir uno es más importante que el otro en la temática que me parece más importante para el debate. Entonces, esto es justamente un ejercicio de metadebate, porque hace que los equipos no tengan que solamente debatir en el mundo del desarrollo de los argumentos, sino que también evaluar los argumentos y establecer criterios para evaluar los argumentos. Entonces, el debate parece ser no solamente una discusión o un choque de argumentos que va de manera lineal, sino que va por capas. Y estas capas primero tenemos la base, que es el desarrollo de los argumentos. Teniendo eso demostrado, luego voy al mundo de los impactos. Entonces, mis argumentos son verdaderos, son probables, pero además son importantes para el debate. Luego hay otra capa que es cómo esos impactos son más o menos importantes que los otros que presentaron otros equipos en el debate. Y luego tenemos otra capa más que es las métricas, porque en un debate pueden existir muchas métricas. Aquí no hay fiat de métricas, eso no existe. Cada equipo puede presentar su propia métrica o un equipo puede presentar 2, 3 o 4 métricas. No es recomendable, pero puede hacerlo. Entonces, luego la capa más alta de análisis en el debate sería cuál de todas las métricas es más importante. Entonces tenemos varios debates en uno. Por lo tanto, es importante que los equipos puedan, más allá de que sea un ejercicio analítico exigente, más allá de que lo logren hacer bien o no, que eso es algo que se logra con la práctica, con el entrenamiento y probablemente después de haber tenido varios debates, vamos a poder hacer un debate súper correcto y súper completo en varias capas. Más allá de que lo hagan bien o mal en primera instancia, es importante que entiendan que el debate no es lineal y tienen que ir debatiendo sobre la demostración de los argumentos, sobre los resultados de esos argumentos y sobre cómo se evalúan esos argumentos. Esas tres capas como mínimo. Pueden haber más. Matías. ¿Aló? ¿Ahí se escucha? Te escucho, perfecto. No, te iba a preguntar que no me había quedado muy claro esto, esta idea como de que en un debate hay varios debates sucediendo, pero después lo explicaste con esta como analogía de las distintas capas y me quedó más claro. Ahora, todavía no me queda tan claro cómo se aplican estas métricas, cómo a qué nos referimos, al menos ahí en el PPT que sale como evaluación. No me quedó como que todavía no lo retengo. Disculpa, que igual estoy como haciendo mil cosas, entonces. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Lo importante es que quede claro en esta clase. Entonces, todas las preguntas que tengan, me las hacen y si nos tenemos que detener, lo hacemos y volvemos. Y lo importante ahora es, independiente que alcancemos a hacer todo lo que tenemos programado para esta sesión, que quede muy claro las métricas porque es muy importante. Vale, Creo que muchas gracias. todavía no queda tan claro, Matías, porque todavía no he explicado cómo construir las métricas, ¿sí? Entonces, creo que puede quedar más claro más adelante, pero igual quiero hacer una revisión de lo que hemos dicho hasta el momento para que quede más claro no solo para ti, sino que para todas las personas. En el debate hay muchos puntos de choque, ¿sí? Los puntos de choque pueden ser puntos de choque de desarrollo de argumentos, de interpretación de los resultados de esos argumentos, de métricas, de puntos de refutación. Los puntos de choque tienen que ver con dónde finalmente se juntan análisis que apuntan hacia un mismo aspecto desde miradas opuestas. Entonces, este debate por capas tiene muchos puntos de choque en el cual nosotros vamos desde la base, que es la construcción de los argumentos, ir ascendiendo en niveles de análisis hasta finalmente hacerle el trabajo al panel de jueces. Yo creo que esto es importante para ilustrar un poco más la importancia de las métricas. En el debate de hace 5 u 8 años, no existía el concepto del metadebate como existe hoy en día. O sea, siempre ha habido contraargumentaciones y análisis sobre, no sé, los puntos de choque o síntesis sobre la importancia de los argumentos. Siempre se ha hecho. Pero no había una preponderancia del metadebate en el desempeño de los equipos como es ahora. El metadebate, si bien tal vez hay algunas personas que indican que lo que se realiza dentro del debate, analizando y evaluando la importancia de los argumentos, no es realmente metadebate, porque en realidad el metadebate debería ser sobre la disciplina y no sobre el contenido del debate en sí mismo. Bueno, se utiliza y hay un consenso
el circuito en que el metadebate también se puede aplicar a el debate sobre la importancia de los que han tenido los argumentos en el flujo del el ejercicio del debate que se ha realizado en esa ronda en particular, en esa sala en particular. En el debate actual, moderno, 2026, uno de los elementos más importantes para determinar el desempeño de los equipos es justamente el metadebate. En ese sentido, evaluar los criterios con los cuales vamos a valorar los impactos es uno de los elementos más importantes y es básicamente como decirle al panel de jueces, así usted debe evaluar, si quieren verlo de esa manera. El panel de jueces no tiene que establecer de su propia cosecha los criterios de evaluación. A ver, las técnicas de adjudicación sí, están por reglamento, pero ¿qué yo voy a valorar más como panel de jueces? Si voy a valorar más los beneficios desde la perspectiva utilitaria, asociado a la maximización de la utilidad económica de una empresa, o si lo voy a hacer a partir de la calidad de vida de los trabajadores, eso es algo que el panel de jueces debe recibir por parte de los equipos. Lo vamos a ver con ejemplo y creo que va a quedar más claro. Pero la importancia de hacer este análisis por capas y de no solo debatir sobre la demostración de los argumentos, sino que debatir sobre también cómo esos argumentos existen en el debate y cómo son importantes en el debate, es básicamente el ejercicio de metadebate que quiero ilustrar en esta lámina. Entonces, ya vamos a la construcción de las métricas. En general, las métricas se clasifican en dos tipos, las métricas utilitarias y las métricas de principios. Las métricas utilitarias son aquellas que se enfocan a los resultados de una manera tangible a través del criterio de maximización de bienestar general. Es decir, algo es bueno o es positivo o es deseable porque genera resultados netos positivos para la sociedad o resultados netos positivos para un grupo de la población. Por lo tanto, yo voy a medir esos resultados, voy a ver qué tanto se mejora, por ejemplo, la calidad de la educación, qué tanto se mejora el acceso a la educación, qué tanto se mejora los ingresos de las personas en un país, qué tanto aumenta el empleo. Entonces, puedo medir esos resultados en virtud de la magnitud, de qué tan probables son, cuál es la vulnerabilidad que tienen los grupos a los cuales estoy beneficiando, si existe una deuda histórica del Estado frente a esos grupos. Entonces, evalúo los resultados. Las métricas de principios responden a valores intrínsecos, responden a un ordenamiento ético, moral, en el cual los resultados no son relevantes, sino que lo importante es que se protejan derechos. En general, las métricas utilitarias son mucho más comunes en los debates, porque son más fáciles de identificar de manera rápida y además son más tangibles, o sea, debatir sobre si genera más o menos empleo es mucho más tangible que debatir sobre el principio que defiende el Estado al desarrollar determinada política. Pero las métricas de principios son también súper importantes para poder hacer buenos enfoques argumentativos, sobre todo en mociones complejas, en mociones en las cuales, o en rondas de niveles de debate muy altos. Entonces, yo creo que es importante que podamos romper un poco la burbuja de las métricas utilitarias y podamos explorar las posibilidades de las métricas de principios, porque efectivamente podemos hacer muy buenos debates con métricas de principios. Ahora, las métricas utilitarias y las de principios, como bien dice acá abajo, no son excluyentes. Podemos tener métricas mixtas, pueden ser métricas en las cuales valoramos los resultados, pero también esos resultados son efecto de que el Estado está priorizando algún principio por sobre otro. Y también podemos ver que en la realidad, en el mundo real, generalmente las métricas utilitarias subyacen a las métricas de principio, porque incluso los filósofos utilitarios más reconocidos, como John Stuart Mill, indican que efectivamente para Stuart Mill lo más importante es la maximización de las utilidades netas, es decir, lo que genera más beneficios para la sociedad es lo que la sociedad debería hacer. Pero hay unos mínimos civilizatorios, es decir, las métricas utilitarias no tienen que pasar a llevar principios básicos de la sociedad. Entonces, incluso en el mundo real vemos que no son excluyentes, sino que generalmente trabajan en conjunto. Significa esto
que podemos perfectamente en los debates aplicar métricas mixtas, en la cual defendemos métricas de principios, pero también evaluamos los resultados de nuestras métricas. Bien, vamos a algunos ejemplos. Moción. Esta casa prohibiría el uso de la inteligencia artificial generativa en evaluaciones escolares. Inteligencia artificial generativa entendemos como aquella que funciona generando información, material a través de lo que recopila en miles de sitios web, como por ejemplo ChatGPT. Aquí tenemos 3 posibles métricas. Entonces, aquí vamos con estos ejemplos visualizando un poco mejor cómo se construyen unas métricas. Primero, las métricas están construidas como un beneficio o un perjuicio de determinada índole hacia un actor en específico. Y los principios tienen que estar relacionados con de qué manera estos principios se protegen a través de lo que se está defendiendo en el debate. Entonces, aquí tenemos 3 posibles métricas. La primera, en este debate se deben priorizar los impactos asociados al desarrollo del pensamiento crítico y autonomía intelectual de los estudiantes en el largo plazo. Entonces, los argumentos que apunten hacia el desarrollo del pensamiento crítico y por qué es importante y cómo se logra prohibiendo el uso de la inteligencia artificial generativa van a ser los argumentos que deberían ser valorados más importantes en el debate. La segunda dice, debería ganar el debate el equipo que demuestre una mayor capacidad para resguardar la integridad y confiabilidad del sistema educativo frente a mecanismos que erosionen sus formas de evaluación. Entonces, en este caso, se prioriza la capacidad para que el sistema educativo pueda ser confiable y que finalmente los estudiantes no puedan hacer trampa y decir que hicieron sus trabajos cuando en realidad no lo hicieron, o pueden estar utilizando en tiempo real la inteligencia artificial generativa para alguna evaluación, etc. El tercero dice, panel de jueces, aquí lo redacté de distintas formas para que vean que no hay una fórmula para explicar las métricas, sino que lo importante es establecer los criterios. Panel de jueces, les invitamos a otorgar especial valoración a los impactos relacionados con la honestidad académica y la autenticidad intelectual, incluso si ello implica renunciar a ciertos beneficios prácticos derivados del uso de inteligencia artificial. Entonces, como podemos ver, en esta tercera opción de métrica, se valora el principio de la honestidad académica y la autenticidad intelectual y se declara que incluso si es que implica renunciar a los beneficios que se puedan obtener utilizando la inteligencia artificial. Esa es una buena forma de construir una métrica de principios, porque como ya les decía, las métricas de principios son escasas, entonces es importante que para el panel de jueces quede súper claro, porque no están probablemente acostumbrados a evaluar métricas de principios. Entonces, desde la construcción declaramos que incluso si esto implica renunciar a ciertos beneficios. Para nosotros, lo más importante es la honestidad y la autenticidad, más allá de todo lo bueno que puede hacer la inteligencia artificial. ¿Cuál de estas 3 métricas elegirían ustedes? A ver, vamos al chat. ¿Métrica 1, métrica 2 o métrica 3? ¿Cuál les gusta más? Métrica 3, métrica de principios. Me gustan todas, pero me quedo con la 3. Wow. Ya, parece que va ganando la 3. A ver, ¿quién más? Ya, yo creo que la 3 es una muy buena métrica. Bueno, las 3 son buenas métricas. Lo importante no es cuál me gusta más, sino que cuál puedo sostener mejor con buenos argumentos. Entonces, eso es lo primero. Ahora, la tercera es una métrica, como ya les decía, es una métrica de principios. Por lo tanto, invita a un desafío mucho mayor en términos de demostraciones, porque son elementos menos tangibles que probablemente a simple vista no se pueden medir, no se pueden cuantificar. Entonces es un ejercicio de análisis, de desarrollo argumentativo, mucho más abstracto, pero es muy bueno. Le puede ganar perfectamente a todos los resultados positivos que pueda plantear la contraparte. Ahí tenemos un voto por la 1 también, es una muy buena métrica la 1, se priorizan los impactos, esta es una métrica utilitaria, los impactos asociados al desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía intelectual, prohibiendo el uso de la inteligencia artificial. Estas 3 métricas pueden perfectamente existir en un debate en paralelo,
porque si tenemos más de 2 equipos, probablemente podemos tener más de 2 métricas. Podemos tener hasta 4 métricas o incluso más si es que los equipos plantean métricas dobles. Entonces, volvemos al punto anterior para que quede mucho más claro. El debate no se trata de solamente desarrollar argumentos y probar que usando la inteligencia artificial vamos a poder acceder de manera más rápida a la información, sino que cómo eso es importante en el debate, porque es importante para la educación que los estudiantes puedan acceder de manera rápida a la información y cómo eso se conecta con la métrica, que en este caso, bueno, las métricas estas están construidas desde la perspectiva de la prohibición, pero podríamos tener otra métrica en la cual podríamos valorar de mejor manera aquello que está alineado con las nuevas tecnologías y cómo las personas se adaptan a vivir en un mundo digital. Esa podría ser una cuarta métrica. Entonces, esos argumentos apuntan a esa cuarta métrica y luego tenemos que decidir cuál es más importante. ¿Qué es más importante? Que las personas puedan vivir, puedan adaptarse y aprender sobre nuevas tecnologías en un mundo, en una era digital, o desarrollar el pensamiento crítico. Más allá de que ya probé mis argumentos, ¿qué aspecto es más importante? Porque si no, los argumentos no pueden ponderarse, porque no apuntan hacia el mismo tipo de beneficio. Por lo tanto, viene el segundo nivel de análisis, que es cuál es el tipo de beneficio más importante para este debate. Y finalmente, cuál es la métrica que debería priorizar en este debate. Por lo menos esos 3 niveles de análisis. Siguiente ejemplo. Otra moción. Ahí sí. Esta casa apoyaría la explotación de recursos naturales en la Antártica. Métrica 1. Debería ganar el debate el equipo que logre demostrar mayores beneficios científicos, energéticos y económicos. Segunda métrica. Panel de jueces. Les invitamos a priorizar los impactos vinculados a la estabilidad y la seguridad material de los estados mediante el acceso estratégico a recursos críticos. Métrica 3. En este debate corresponde otorgar mayor relevancia a los impactos relacionados con la preservación ecológica, independientemente de los beneficios económicos inmediatos que pueda generar la explotación. Pregunta: ¿cuál de las 3 es la métrica de principios? La 3. Perfecto. Queda claro entonces que esa forma de enunciar una métrica de principios es la forma más apropiada, porque estamos diciendo cuál es el principio que se debe proteger, pero además lo estamos protegiendo independientemente de los beneficios o perjuicios de la perspectiva utilitaria. Esto es como una especie de blindaje, ¿sí? Como ya les decía, las métricas de principios son escasas, los equipos muchas veces no se atreven a presentar métricas de principios, los paneles de jueces muchas veces no están preparados para ponderar encuadres competitivos con métricas de principio, entonces es importante darle todo este tipo de blindaje. Ya, perfecto. Segunda pregunta. ¿Cuál de estas métricas les gusta más? La 1, dicen por ahí, la 3. Ya, mientras van respondiendo, le damos la palabra a Patricio, que levantó la mano. Hola a todos, ¿se escucha? Creo que sí. Sí, se escucha. Una duda, mira, más allá del tema de lo que estamos evaluando, tengo otra pregunta. ¿Existe otro tipo de métrica? Te lo pregunto por qué, porque claro, lo que estamos viendo acá son ejemplos de mociones políticas. Pero, por ejemplo, pongamos la moción que dijera, esta casa cree que la inteligencia artificial colonizará el mundo. Pongamos esa moción. Acá no se trata de juzgar la corrección moral ni política, lo bueno, lo justo, sino que si es verdadero o no. Y es otra clase de evaluación que ya no es moral, porque en el fondo las métricas que tú me comentas acá son evaluaciones éticas o podrían ser políticas. Lo bueno, lo justo, debería o no debería ser, y en función de qué. Pero si yo pregunto si algo va a suceder o no, tiene que ver con un criterio epistemológico, digamos, de si es verdad o no es verdad. Claro. Sí, muy buena pregunta. Las métricas son mucho más relevantes en algunos tipos de emociones que en otras.
Podríamos decir que en las métricas de política son fundamentales, en las métricas de actor también, porque las métricas de actor también están relacionadas de alguna manera con una política o una acción que se realiza, la moción de los intereses también, probablemente las métricas de contrafáctico también, tal vez con una ponderación un poquito menor. En las mociones de análisis, claro, efectivamente vamos a tener otro tipo de medición sobre los impactos de los argumentos, porque en las mociones de análisis lo que se evalúa es la veracidad o la plausibilidad o la probabilidad de que una afirmación sea correcta. En ese sentido, este tipo de métricas no coincide directamente con lo que se esperaría en ese tipo de mociones, pero el debate puede seguir muchos cursos. Efectivamente, si es que, por ejemplo, el ejemplo que planteas tú sobre si la inteligencia artificial, no recuerdo qué palabra usaste, pero como que dominará el mundo, tenemos que establecer ejercicios de análisis de la realidad y establecer un ejercicio de, tal vez de extrapolación de cómo eso podría evolucionar en el futuro. Se puede parecer también a una moción de predicción, más que una moción de análisis. Pero independientemente del fraseo y de cómo categoricemos esta moción, vemos que los tipos de métrica van a ser diferentes. Pero el curso del debate puede ser distinto. Entonces puede ser que en ese mismo debate, sea una moción de predicción o sea una moción de análisis, terminemos evaluando efectivamente cuáles puedan ser los beneficios o los perjuicios asociados al hecho de que la inteligencia artificial domine el mundo. Sin perjuicio de que la carga de la prueba no apunta directamente a eso. En ese sentido, lo que más prevalece en esas mociones no son las métricas sobre cómo evaluamos los resultados de los argumentos, sino que cómo caracterizamos los conceptos relevantes de la moción, es decir, cómo caracterizamos la inteligencia artificial, qué entendemos por dominar el mundo y cómo caracterizamos el mundo actual y cómo extrapolamos a lo que podría pasar en el futuro. Pero sí, es interesante tu pregunta porque es importante recalcar que este tipo de métricas, si bien están hechas con un ejemplo que son mociones de política o mociones de actor o mociones de los intereses, que son en las cuales las métricas son más importantes, no tienen la misma importancia en todos los tipos de emoción, pero pueden aparecer en todos los tipos de emoción. Entonces, ¿cuál les gusta más? Por aquí la mayoría dijo la 3, algunos dijeron la 1. Listo. Entonces, alguna de las personas que dijo la número 1, por favor, que active su micrófono y que nos diga por qué le parece que la métrica 1 sería la más importante o la que ustedes elegirían. Hola, buenas. Bernardo, gracias. Te escuchamos. Sí, estoy justo entrando a la casa, pero mira, ¿cómo que se llama? Pensé que tenía mayores beneficios mixtos, como tanto de principio como de utilidades. O sea, si bien como que se ve utilitaria, pero lo pensé más así como mezclar desde el punto de vista científico, por ejemplo, también hay muchas cosas que deben ser mejoradas, entonces, no sé, lo vi como algo mixto, por eso. Ya, perfecto. ¿Te parece que se pueda utilizar no solamente de la perspectiva utilitaria, sino que también pueden haber principios que se defiendan? Carlos. Bajo la misma óptica, la misma premisa, yo creo que tú puedes probar con argumentos muy firmes los beneficios, ya sea científicos, energéticos y o económicos, y eso no quita que tú puedas hacer una mecanización donde esté presente el tema de la estabilidad, la seguridad y recursos de estos recursos críticos. Entonces, teniendo un elemento que es muy objetivo y concreto, tú puedes resumir alrededor de esos mismos argumentos los otros elementos que están presentes y que son, en este caso, menos de hecho y pueden estar abordando principios en algún momento. Perfecto. También entonces una mirada similar, ¿te parece que se puede aplicar esta métrica desde distintas perspectivas y permitiría tal vez un caso mucho más completo? Perfecto. ¿Alguna de las personas que votó por la 3? ¿Por qué les parece que la 3 es la mejor métrica? Ya, vamos a elegir a alguien aquí. Ah, ya está, perfecto. Hola. Hola. Yo estaba en una duda entre la 1 y la 3.
Primero ¿Ya? la 1, que la leí de los beneficios científicos, energéticos y económicos, que leí esos 3 elementos que podrían ir dentro de la tesis, ¿ya? Porque ahí tendría que definir cuáles son los beneficios científicos, cuáles son los energéticos, cuáles son los económicos, cuáles son las diferencias y lo que prioriza, ¿cierto? Sí. Pero después sentí que la 3 era más completa, porque además me hizo ruido lo que me llevó a llevar la 3, que decía que los impactos relacionados con la preservación ecológica independientemente de los beneficios económicos. Y ahí eso como que me empezó a hacer un ruido inmediatos que pueda generar la explotación, porque sentí que la 3 estaba hablando de todos los daños que podía completar, los daños que podía presentar en la número 1. Perfecto, sí, entiendo que lo ves como también desde la mirada de un blindaje, como que asume Eso. también todas las críticas que pueda realizar la contraparte. Sí, perfecto. Manuel. Hola, buenas tardes. Mira, a mí me gusta un poquito por la moción número 3, por el mismo hecho de lo que estábamos conversando hace un ratito. Como las mociones de principio, sobre todo en la actualidad, creo yo, que empiezan a tener un rol súper relevante cuando hemos llegado, ¿cierto?, a un nivel en donde la posibilidad de que podamos hacer tantas cosas ya prácticamente no es tan cuestionable versus a el deber moral o ético de eso que podemos conseguir versus el daño que se puede generar, ¿ya? Y siento que en este sentido, el impacto, ¿cierto?, de la extracción de recursos desde la Antártica, en este caso particular, ¿cierto?, nos permite justamente valorar todos esos elementos de consecuencias en el mediano y el largo plazo, ¿cierto?, que podrían generarse a propósito de una extracción que podría obtenernos ciertos beneficios en el probablemente corto y mediano. ¿Cachai? Entonces siento que en ese sentido da como un giro bien interesante en cómo podemos ir viendo estos temas que son bien súper interesantes desde la perspectiva no de el aquí y ahora, ¿cierto? Sino que qué es lo que finalmente podemos ir desarrollando y generando, ¿cierto? O entregando hacia las futuras generaciones. Entonces me parece como súper, como interesante y bonito que podamos desarrollar y llevar el debate hacia esa dimensión que desde lo inmediato, desde la inmediatez y desde la obtención de un beneficio, podríamos decir, próximo, a veces se obvia. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias, Manuel. Entiendo que, según lo que nos plantea Manuel, elegiría esta métrica porque más allá de lo operativo, lo técnico relacionado con el debate, en esta temática en particular, si estamos hablando de la Antártica, son más importantes los principios asociados a la preservación, más allá de lo que podamos explotar y si genera beneficio o no. Perfecto, muy bien. Carlos. Dar una pregunta, no tiene que ver con el comentario anterior, que me parece muy atingente también, pero en relación a cómo está formulada la moción, si cambiamos, hay una palabra clave ahí que es explotación y la cambiamos por extracción, ¿cambia la visión? Yo creo que podría cambiar dependiendo de la caracterización que hagamos de ese concepto. No sé si cambien las métricas. Creo que las métricas podrían existir en ambas opciones. Ahora, claro, efectivamente la explotación tiene una connotación distinta a la extracción y podríamos aquí un poco jugar con estas caracterizaciones porque aquí se habla de explotación que efectivamente se asocia directamente con una finalidad comercial, es decir, vamos a explotar para transar estos recursos naturales. Si fuera extracción, tal vez nos da un poco más de margen de acción para decir, ya, pero es que en realidad primero lo vamos a usar con fines de investigación y bueno, ahí eso es materia del debate asociado al Tratado de Madrid, bueno, en fin. Pero efectivamente cambia el eje del debate porque son conceptos que pueden ser caracterizados de manera distinta. No estoy tan seguro de si cambian las métricas. Creo que las métricas podrían existir en ambas opciones, ¿no? Sí, no, está bien. Yo creo que la aclaración que tuvo
nos entrega, está bien. Ese depende de la caracterización que tú hagas en el momento en que estás tratando la moción. Y explotación no tiene por qué tampoco tomarse así efectivamente como algo que tiende a lo negativo, porque incluso estábamos hablando acerca de beneficios científicos, por ejemplo, energéticos, y por lo tanto tampoco tiene que ver con depredación económica. Económica era solamente una expresión al final de una postura de métrica. Así que no, perfecto, gracias. Claro, sí, todo esto depende de las caracterizaciones que hagamos de los conceptos, que es lo que hablábamos en la sesión anterior. Entonces, la explotación se caracteriza como una explotación sostenible, responsable, con estándares climáticos, ambientales. Entonces, perfectamente se puede abordar desde la perspectiva que ustedes plantean. Bernardo, no sé si había otra persona antes, parece que no. Bernardo, te escuchamos. Sí, ya. Entonces entiendo que desde la perspectiva de lo que es la métrica, se entendería entonces como una especie de criterio en cómo se debería juzgar el beneficio, el mayor beneficio, perjuicio, etcétera, de este debate, ¿cierto? Eso es lo que entiendo. Entonces, a partir de eso, tengo varias opciones de hacer varios tipos de métricas para enfrentar el debate. Ahora, mi pregunta en relación a eso sería, por ejemplo, está el criterio de los principios, en este caso la preservación, ¿cierto? Y dice que yo voy a preservar esto independiente de lo económico. Entonces, si yo hago una métrica que tenga el principio, pero además tenga, por ejemplo, que nosotros no tenemos por qué, también queremos preservar, pero además queremos beneficios económicos, por ejemplo, eso provocaría que como que mi métrica tenga mayor impacto, sea mejor, es lo recomendable. Ya, muy buena pregunta. Sí, eso está relacionado con lo que salí en la lámina anterior sobre las métricas mixtas. Podemos perfectamente plantear una métrica mixta y eso va a depender de la estrategia. Es decir, si nuestros argumentos apuntan a que queremos que se exploten los recursos naturales, asumiendo directamente la carga de la prueba de esta moción, pero con una caracterización de una explotación sostenible y decimos, bueno, con eso también estamos impactando en la métrica de la preservación ecológica. Entonces, opción 1, esa podría ser nuestra métrica. Podríamos decir, lo más importante es la preservación, pero como métrica mixta también tenemos beneficios porque podemos extraer recursos que no están en otros lugares del mundo, que van a ser muy importantes para investigación científica, etc. O podríamos nosotros haber presentado otra métrica, pero decirle al panel, nosotros ganamos en nuestra métrica, que es la métrica de los beneficios científicos, energéticos y económicos, pero también ganamos en la métrica del equipo contrario, porque también estamos preservando de mejor manera la ecosfera de la Antártica. Y eso podría estar sustentado perfectamente en un argumento de que actualmente con el cambio climático se está destruyendo el ecosistema de la Antártica. No sé, tal vez no de manera tan radical, pero sí hay una afectación. Entonces, con la investigación científica podríamos tal vez revertir o mitigar el avance del cambio climático. Entonces, si yo logro demostrar eso con argumentos que efectivamente permitan decir que eso es verdadero y probable, pues también estoy ganando en la otra métrica. Entonces, la lógica de las métricas mixtas también sirve para poder adaptarnos en el debate y decir, yo gano en mi métrica, pero también gano en la tuya. Eso es lo que está en esta lámina que quería que viéramos al final, pero bueno, creo que con la pregunta de Bernardo calza justo para poder explicarlo al tiro. Entonces, existe un choque de métricas. Bernardo, no sé si tienes alguna otra pregunta. ¿Te queda Sí, claro? no, claro, o sea, súper claro. La única pregunta que me surge es que quizá lo lógico sería siempre ocupar la métrica mixta, entonces, pero me imagino que en algunas circunstancias tampoco debe ser lo más recomendable. O sea, ahí sería de acuerdo a la situación, al tipo de emoción, etcétera. Sí, depende mucho del debate. No siempre las métricas mixtas son mejores porque a veces cuesta hacer calzar los resultados o la protección de determinados principios. Por ejemplo, en este caso sí da porque podemos a través de la investigación podemos generar tal vez una mitigación a la afectación climática. Pero en otros casos, por ejemplo, si queremos efectivamente extraer un recurso que está muy cerca de alguna población
independiente de que nosotros establezcamos todos los mecanismos de mitigación, que se va a trasladar a la población a otro lugar, igual se está afectando de manera directa muchos principios. Entonces, mejor voy más desde la perspectiva utilitaria y decir, ya, pero sí, efectivamente, a estas personas no les resulta cómodo, van a tener resistencia a trasladarse a otro lugar, pero el beneficio para el país o para la sociedad en general es mucho más importante. Entonces, depende mucho del debate. Entonces, para explicar esta lámina, que ya nos queda poquito tiempo. En un debate pueden haber muchas métricas. En un debate parlamentario británico generalmente hay dos, una de gobierno, otra de oposición. En algunas ocasiones hay 4, pueden haber más porque hay equipos que pueden presentar más métricas. En algunos debates no hay métricas porque nadie dijo métricas de manera explícita. Y eso, bueno, ¿cómo resolver eso? Es algo que vamos a ver en el módulo de adjudicación. No es tan relevante para este módulo, porque lo recomendable como coach de debate es que invitemos a nuestros equipos a hacer métricas. Entonces, pueden haber muchas métricas en el debate y lo que hicimos acá con estos ejemplos, donde ustedes tenían que defender por qué les parecía mejor una u otra, es un ejercicio de metadebate y es un ejercicio de confrontación de métricas. Y eso es lo que deben hacer los estudiantes, los participantes de los debates, probablemente de manera transversal durante todo el debate. Si nosotros logramos explicar y establecer que mi métrica es más relevante que otras, entonces mis argumentos van a cobrar más relevancia, van a ser más persuasivos. Y además estamos obligando a que los argumentos de los otros equipos se midan con mi métrica. Ahora, lo recomendable es que si es que hay más métricas en el debate, no las descartemos como primera opción. La primera opción siempre es tratar de ganar en distintas métricas. Si hay alguna en la que no puedo ganar porque mis argumentos no calzan con esa, entonces ponderar y decir por qué no debería ser considerado lo más relevante en el debate. Vamos a hacer un último ejemplo. Me parece importante que quede muy claro todo esto de las métricas. Ya. Esta casa permitiría que los padres monitoreen permanentemente las redes sociales de sus hijos menores de edad. 3 métricas de nuevo. En este debate se deben priorizar los impactos asociados a la protección y seguridad de los menores frente a riesgos digitales como el abuso, grooming o la violencia. Segunda métrica, debería ganar el debate el equipo que demuestre una mayor capacidad para reducir los daños psicológicos y sociales derivados de la exposición temprana a entornos digitales nocivos. Tercera métrica. Panel de jueces, les invitamos a dar especial valoración a los impactos relacionados con la privacidad y autonomía progresiva de los menores como sujetos moralmente relevantes, incluso si ello limita ciertas capacidades de supervisión parental. Ya, entonces aquí tenemos métricas que van a coexistir en el debate. La métrica 1 y 2. A ver, las métricas no tienen una posición en el debate, no es que sean métricas a favor o en contra, son transversales. Pero sí, estratégicamente vamos a elegir tal vez una y no otra dependiendo de la posición que estamos en el debate. Entonces, donde priorizamos la protección y la seguridad, entonces probablemente esa sea una métrica que favorezca más a la bancada de gobierno, de proposición, donde generamos una mayor capacidad para reducir daños psicológicos y sociales, probablemente también, y donde queremos respetar mejor la privacidad y la autonomía, está probablemente más en el lado contrario, ¿sí? En contra de la moción. Independiente de eso, asumiendo que estas conviven y coexisten en el debate, ¿cuál les parece que es la mejor métrica en este caso? Nuevamente. 3. 2. ¿Ya? Ok. Está entre la 3 y la 2, parece. Ya.
Parece que va más por la 2. Sí, parece que va más por la 2. Debería ganar el debate el equipo que demuestre una mayor capacidad para reducir los daños psicológicos y sociales derivados de la exposición temprana a entornos digitales nocivos. Y hay un voto por la 3, que es panel de jueces. Le invitamos a dar especial valoración a los impactos relacionados con la privacidad y autonomía progresiva de los menores como sujetos moralmente relevantes, incluso si ello limita capacidades de supervisión parental. Estamos de acuerdo con que la métrica 2 es una métrica utilitaria y la métrica 3 es una métrica de principios. La métrica 2 podría ser una métrica mixta, pero tiene un componente utilitario. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio similar al anterior, pero quiero que ustedes asuman la posición de debatientes. Ya no estamos evaluándolo desde la perspectiva operativa, que me convendría más para poder hacer un mejor caso, sino que asumamos que ya estamos en el debate y vamos al contenido del debate. ¿Por qué los daños psicológicos y sociales son más importantes que la privacidad y la autonomía en una sociedad? Porque yo creo que los beneficios o perjuicios asociados a la exposición a redes sociales es más importante o menos importante que la privacidad y la autonomía progresiva. Vamos a hacer este ejercicio como si estuviéramos debatiendo. Entonces, aquí tenemos solamente un voto por el 3. Carlos, ¿estás de acuerdo con defender la posición 3? Sí, perfecto. ¿Y quién de las personas que votó por el 2 se ofrece a defender esta posición? Levante la mano. Catalina, pero Catalina, tú votaste por la 3. ¿O fue...? No, no había votado por ninguna, pero ahora puedo votar por la 3. ¿O hay que hacer el ejercicio de cambio? O sea, claro, es que Carlos ya se ofreció para la 3. Me falta una persona para la 2. Ah, para la 2, perdón, ya. Sí. Entendí mal, gracias. Ya, no hay problema. ¿Quién quiere defender la 2? O si no, vamos directamente a un sorteo rápido. Ya, Leonardo, muy bien. Entonces vamos a hacer este ejercicio de metadebate. Asumamos que estamos en una etapa relativamente avanzada del debate, ya se presentaron los encuadres, ya tenemos algunos argumentos, los argumentos fueron probados, estamos en un debate, en una sala con un muy buen nivel de debate, por lo tanto no hay problemas asociados a nexos causales vacíos, o que falta información, o argumentos no probados, sino que es una muy buena sala de debate. Por lo tanto, lo que nos queda para poder ganar es decir, ¿qué debería valorar más el panel de jueces? ¿Daños psicológicos o sociales asociados a la métrica 2 o la privacidad y autonomía entendida como una métrica de principios en el caso de la opción 3? ¿Bien? No les voy a tomar el tiempo, pero razonablemente que desarrollen su idea en unos 3 minutos para que no nos pasemos tanto de la hora de término. Vamos a comenzar con la métrica 2. Así que vamos a comenzar con... ¿Quién había votado? ¿Quién era? Se me olvidó. Se me borró. Leonardo. Ya, Leonardo. Tú defiendes la métrica 2. Hagamos este ejercicio de metadebate. Ok, ¿me escuchas? Se escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, panel, les quiero aclarar por qué la métrica 2 es mejor para este debate y nos permite ganar este debate, porque en la moción se habla de los padres como principal actor de ella. Entonces, eso permite que los padres monitoreen. Al centrarnos en la métrica 3, lo que estamos haciendo es poner atención en los menores de edad, que son justamente quienes se ven afectados por lo que los actores, digamos, no directos, sino indirectos por la medida que apela a los padres en la moción que estamos discutiendo. Porque dice, permitiría que los padres monitoreen las redes sociales de los hijos menores de edad. Entonces, la métrica 3 lo que dice es hablar de la privacidad y autonomía progresiva de los menores como sujeto moralmente relevante. No estamos discutiendo si son moralmente relevantes o no, lo que estamos discutiendo es si los padres deben monitorear o no permanentemente estas redes sociales. ¿Y por qué se tendería a monitorear? Como hemos comprobado a lo largo de este debate, que
porque se producen ciertos daños psicológicos, pero principalmente sociales, como hemos visto, como ya dijeron mis oradores previos en la contraargumentación, por ejemplo, estos problemas sociales que han llevado a casos en los colegios de suicidios o de bullying constante. Por lo tanto, como estamos hablando además de menores de edad que están en etapa de formación, los encargados de esto, como ya se ha dicho antes, mi primer orador y mi segundo orador, han dicho que claramente que son los padres los encargados de esto. Y una de las maneras de controlar esta situación es justamente monitorear las redes sociales a las que estos niños están expuestos para evitar los daños psicológicos y sociales. Y vuelvo a repetir, en la tercera métrica nos habla de la autonomía de estos alumnos, de estos niños, la privacidad de estos niños, y sí, perfectamente, cuando sean mayores de edad tendrán esa privacidad. Mientras tanto, sean menores de edad, probablemente están viviendo bajo nuestras condiciones como padres, y por ende tenemos que vernos en la obligación de registrar, de revisar estas redes sociales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para Leonardo. Estaba silenciado, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta. Sí. Ya. Bueno, agradecemos entonces a Leonardo y le damos la palabra a Carlos, que tiene que fundamentar por qué este debate se debería resolver con la métrica 3. Carlos, cuando quieras. Bueno, básicamente estamos cerrando. Panel, es necesario que volvamos a fijarnos, digamos, en la manera en que se plantea. Esto solamente para poder clarificar en torno a afirmaciones que acaba de hacer el discurso opositor. Dice, esta casa permitiría que los padres monitoreen. No dice en ningún minuto que lo hagan o no lo hagan, sino que estamos hablando de que se van a monitorear. Y básicamente el debate se centra en que de qué forma se va a hacer este monitoreo, de qué manera se va a enfrentar este monitoreo. No estamos pensando en que no existan los impactos negativos de las redes sobre los estudiantes, por lo tanto, lo que estamos diciendo es de qué manera los padres podrían impactar de forma más positiva y de manera más, diríamos, relevante para los agentes que son beneficiarios o no de estas formas de monitoreo de los padres. Efectivamente, nosotros estamos pensando en que la privacidad y la autonomía progresiva dentro de un monitoreo constante de los estudiantes es relevante, puesto que el beneficio es directamente sobre los estudiantes, puesto que conservamos para ellos su capacidad autónoma y progresiva de enfrentarse a información de la red que muchas veces puede ser negativa, pero si se la cerramos, si hablamos acerca de los daños psicológicos, daños sociales, si convertimos el monitoreo en protección y seguridad, lo más probable es que estemos de alguna forma negando al niño, a quien está en este momento enfrentado a algo que es ineludible, que tiene que ver con muchos mensajes de en diversos niveles, a desarrollar dentro de una privacidad y dentro de una autonomía progresiva las capacidades del manejo, las herramientas necesarias para que esto que va a estar ocurriendo constantemente en su vida finalmente pueda ser manejado, pueda ser de alguna manera dominado, si se quiere decir de esta forma, por aquellos agentes que están siendo bombardeados constantemente por información desde las redes. En ese sentido, es relevante que ellos generen la capacidad y la autonomía para enfrentar esto. Obviamente, en el principio, cuando hablamos de progresivo, hablamos de un monitoreo que va a llevarlos constantemente en un avance a la modulación completa de lo que es su trabajo con estos mensajes a los que enfrentan en las redes. Gracias, María. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso también para Carlos. Excelente. Bien, esto que acabamos de hacer es metadebate. Esta es una demostración clarísima de hacer finalmente un debate sobre cómo existen los argumentos en el debate, cómo se ponderan y cómo se valoran y se evalúan los argumentos en el debate a través de sus impactos.
Entonces, hablar sobre las métricas, como ustedes lo han hecho defendiendo las métricas que han presentado, que asumimos que han presentado en este debate, es justamente hacer esta nueva capa de debate, esta nueva capa de análisis, en la cual asumimos que ya no estamos hablando sobre el desarrollo de los argumentos, si es que efectivamente se probó o no se probó algo, sino que cómo aquello que asumimos que ha sido probado, entonces termina siendo relevante para el debate. Le damos esta información al panel de jueces para que el panel de jueces pueda tomar una decisión sobre qué equipo gana en virtud de lo que los equipos analizaron. Esto es materia del módulo de adjudicación, de formación de jueces, pero es relevante explicar para cerrar esta sesión que el panel de jueces, cuando decide quién gana el debate, toma lo que los equipos presentaron como métricas y evalúan la fundamentación de las métricas como ustedes lo han hecho para finalmente, en base a eso, valorar los impactos en el debate. Cuando un equipo no presenta métricas, entonces las métricas explícitas tienen prioridad, ¿sí? Si un equipo no presenta métricas de manera explícita y el otro equipo sí, entonces son prioritarias para que el panel de jueces haga este ejercicio de valoración de los impactos. Por lo tanto, es una muy buena recomendación que los equipos presenten métricas de manera explícita y las fundamenten. Cuando ningún equipo presenta métricas de manera explícita, entonces el panel de jueces empieza a pensar desde la perspectiva del votante informado promedio. ¿Qué valoraría un votante informado promedio? Eso, para un panel de jueces, es un trabajo no solamente difícil, sino que es un trabajo un poquito injusto de realizar, porque es algo que deberían realizar los equipos. Por lo tanto, es una invitación a que el debate no se trate solamente de desarrollar buenos argumentos, sino que desarrollen en sus estudiantes, inviten a que sus estudiantes se atrevan a realizar este ejercicio de metadebate. El metadebate no es solo hablar sobre las métricas, también es hacer argumentación competitiva, que es algo que vamos a ver en las próximas sesiones. Pero lo primordial del metadebate o el punto inicial y aquello que va a tener más implicancia en el resultado del debate es hablar sobre las métricas. Bernardo. La métrica es parte del encuadre respecto del rol de los oradores en el debate. Deben mencionarlo todo recomendablemente, lo tiene que decir al final también el último cerrar, porque como una ponderación, el final es una persona que también hace ese ejercicio de tener la mirada como del jurado, ¿cierto? Entonces, también lo tiene que mencionar, o estratégicamente el equipo debe también presentarlo de alguna manera. Ya, perfecto. La métrica es transversal al debate, eso ya lo habíamos dicho. Ahora, ¿quién la presenta? Cuando la presenta la primera persona que habla, que puede ser un primer ministro o un rol de introducción, lo que está haciendo es enunciar o anticipar la que va a ser la métrica, pero ahí la métrica no tiene mucho sentido en el encuadre. Por eso, en una figura que yo tenía antes, con la que partimos esta sesión, voy a buscarla, las métricas aparecen como una transición entre el mundo del encuadre, en el mundo de la determinación, de la definición del debate y el terreno argumentativo. Son como la transición entre ponernos de acuerdo sobre de qué vamos a debatir y empezar a argumentar. Entonces, es recomendable que las primeras personas que hablen anticipen, enuncien las métricas, pero las métricas tienen que ser llamadas por los argumentadores, porque cada impacto de argumento tiene que linkearse con la métrica. Tenemos que decir, por lo tanto, los resultados de mi argumento, los beneficios que plantea, son relevantes porque conducen directamente a la métrica más importante del debate. Ojalá hacerlo en cada uno de los argumentos. Y luego los refutadores también van a hablar de las métricas porque probablemente se va en el debate a tener este encuentro de métricas y tenemos que dedicarle tiempo para decir cuál es más importante que otra. Y también en el turno de conclusión o de látigo o de cierre o de réplica, también seguir hablando sobre las métricas, pero en una perspectiva ya de síntesis, como que efectivamente, panel de jueces, esto es lo que ha quedado del debate de los argumentos, esto es lo que ha quedado sobre el debate de las métricas, creemos que deben considerar la métrica de nuestro equipo. Entonces, como les decía también al principio de la sesión, es como debates por capas, por lo tanto, debatimos sobre argumentos, pero también debatimos sobre métricas de manera transversal en el debate. Eso no significa que los debates se deban tratar siempre sobre las métricas,
sino que depende de cómo se va dando el flujo de los argumentos. A lo mejor yo presento métrica A y el equipo contrario está de acuerdo, entonces ya, listo, estamos de acuerdo y ahora debatamos sobre el desarrollo de los argumentos y midamos dentro de esa métrica los argumentos, los impactos de los argumentos. O puede ser que ningún equipo presente métricas, pero bueno, lo ideal es que se hable de manera transversal. Lo que se hace en el encuadre, como decías tú, es el anticipo, es el enunciar, es como el checklist de, ya, te dije cuál era mi métrica para hacerle al panel de jueces el trabajo más fácil porque ya lo anotaron. Entonces, como ya lo anotaron, después lo van a tener presente. Pero que no se entienda como que las métricas se presentan al principio y después no se mencionan más, sino que es transversal al debate. Bien, ya nos pasamos en algunos minutos, así que solo para hacer un cierre de esta sesión, creo que nos hemos enfocado bastante en un concepto al cual quería dedicarle harto tiempo. Vamos a dejar el terreno de la argumentación, que lo íbamos a iniciar en esta sesión para las próximas clases que tengamos de este módulo. Me parecía relevante dedicarle tiempo porque mi experiencia me ha dicho que este mundo de las métricas todavía no se aplica de manera apropiada, efectiva y estratégica por parte de la mayoría de los equipos. En el mundo o en el circuito internacional de debate de alto nivel, como los campeonatos mundiales de debate, probablemente lo más importante es hacer metadebate sobre las métricas, más que el desarrollo de los argumentos, porque asumimos que todos son tan buenos debatientes que ya el nivel de desarrollo argumentativo se logra, ¿sí? Entonces empezamos a ponderar. Pero en los debates de equipos más novatos, todavía no manejamos bien el concepto. Muchas veces he estado de juez en algunos debates donde la única alusión que se hace de las métricas es la persona que habla primero dice, y en este debate vamos a tener una métrica utilitaria o consecuencialista, pero no me dice cuál. Entonces solamente me está diciendo la categoría de la métrica, pero eso no es decirme la métrica. La métrica es como en los ejemplos que vimos, ¿sí? Pertenece a una categoría, pero yo te estoy diciendo específicamente qué se debería valorar. Entonces, he visto que eso es bastante común. O también dicen, la métrica de este debate es qué equipo va a demostrar que hay más perjuicios por sobre, o sea, más beneficios por sobre perjuicios. También, como que me está diciendo de alguna manera tal vez más implícita que es una métrica utilitaria, pero no me está diciendo la métrica. Entonces, creo que es importante que se entienda bien el concepto, que ustedes lo puedan traspasar a sus estudiantes. Sé que es un concepto complejo de entender, pero hay que ponerlo en práctica de a poco. Lo importante es que los estudiantes entiendan que el hecho de, los criterios sobre cómo se evalúan los argumentos son parte del debate y que de a poquito empecemos a debatir sobre eso y que le empecemos a dedicar cada vez más tiempo. El debate no se agota en el desarrollo de mis argumentos, sino que el debate sigue y tiene más capas y tiene más niveles. Y si estamos con equipos muy novatos o si estamos con equipos o grupos de estudiantes que no van a competir, sino que van a debatir en aula, invitarlos a hacer este ejercicio de metadebate, a debatir sobre cómo se valoran los argumentos, por qué el resultado o el beneficio que se desprende de un argumento es más importante que otro. Esto se puede ejercitar, se puede poner en práctica debatiendo, obviamente, pero también poniendo a nuestros estudiantes en el rol de jueces. Eso sirve mucho para manejar el concepto de métricas, porque cuando ustedes son jueces de debate, uno de los primeros elementos que tenemos que considerar para evaluar es entender cuál ha sido la métrica del debate. Entonces pongan a sus estudiantes también a ser jueces, independiente de que se equivoquen. El ejercicio de evaluar debates sirve mucho para desarrollar esta capacidad de hacer el análisis de debate en capas, de poder hacer metadebate. Bien, no sé si hay alguna duda. Con eso ya finalizamos esta sesión. Les recuerdo la elección de los módulos optativos. La próxima semana nuevamente hay sesión sincrónica por el feriado del año. Por el feriado de la semana pasada tuvimos un cambio en el orden, por lo tanto quedaron 2 asincrónicas juntas y ahora quedan 2 sincrónicas juntas, por lo tanto la próxima semana tienen que conectarse. Hay clases con el profesor Andrés Lucero, el módulo 3, así que recuerden eso, de todas maneras van a estar los anuncios. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta antes que nos vamos?
Matías. Sí, yo tengo una duda, pero en realidad no tiene mucho que ver con lo que vimos hoy día. Quedó todo muy claro, así que muy agradecido por la explicación y por la claridad también de esta misma. Lo que pasa es que mañana tenemos un campeonato con los chicos y uno de los mayores conflictos generalmente que tengo con mis estudiantes es cómo ordenar a mis estudiantes en el sentido de cómo ordenar sus ideas. O sea, yo les he pasado los argumentos, hemos visto los impactos, los mecanismos para construir buenos argumentos, incluso una noción de lo que eran las métricas, porque ahora me queda claro que era una noción nomás lo que tenía respecto a las métricas, pero no sé muy bien cómo ordenarlo en el papel, digamos. Así que no sé si Ordenarlo, hay como una ¿qué te refieres? sugerencia o algo por el estilo. Como, no sé, pues cuando ellos se enfrentan a la moción, anotan la moción, por supuesto, en el papel, después van con su argumento, pero al momento de dar el discurso, y era lo que nos decían los jueces en la competencia anterior que tuvimos, era que se desordenaban. Y lo que yo pude interpretar también era que se desordenaban porque no sabían muy bien cómo ordenarse dentro de esta misma hoja en blanco, digamos. Entonces, si por ahí hay algún tips o lo que sea, agradecido en Ya, realidad. entiendo. ¿Y es formato con improvisación? O sea, ¿les dan poquito tiempo? No, o sea, claro, son mociones impromptu y hay mociones preparadas también. Ya, perfecto. O sea, Del en la Parlamento moción, británico, digamos. ya, en parlamentario británico, mociones impromptu, el ejercicio, el trabajo que hagan en el tiempo de preparación, en los 15 minutos, es fundamental. O sea, la estructura del argumento tiene que quedar claro ahí. Si es parlamentario británico, bueno, no alcanzamos a revisar todo el formato, pero por ejemplo, en una persona primera ministra, todo lo que sea elementos de encuadre o de definiciones van al principio, luego es recomendable que haga una alusión explícita a que va a empezar a desarrollar los argumentos. El hecho de enunciar los nombres de los argumentos no es una obligación, pero sí es una buena recomendación para que luego el desarrollo de esos argumentos sea consistente con el orden que logró enunciar. Entonces, traspasarle a los estudiantes que en el tiempo de preparación no se pongan a conversar sobre qué les parece el tema y empiecen a desarrollar argumentos y tengan 10 posibles argumentos, sino que dediquen por lo menos los últimos 5 minutos del tiempo de preparación a ordenarse y tener, ojalá, una hoja escrita con letra grande, el punteo de ideas que van a desarrollar, o sea, cuál es la definición, cuáles son las caracterizaciones, cuál es la carga de la prueba, cuáles son los nombres de mis argumentos, para que puedan desarrollarlo con esa estructura. Luego, lo que viene después en parlamentario británico es mucho más dinámico, pero lo que se recomienda generalmente, por ejemplo, los vice primer ministro y vice líder de la oposición, es que siempre comiencen refutando, que maten todas las refutaciones que han quedado pendientes de lo que planteó el equipo contrario en la intervención anterior, y luego continúen con el desarrollo de sus argumentos. Lo mismo en el caso de extensionistas, si bien en el caso de extensionistas depende un poco más del debate. A veces se ha dicho tan poco en la Cámara Alta que lo más relevante es presentar como refrescar el debate con mi extensión, entonces mejor comienzo con mi extensión. Si el debate de Cámara Alta ha sido muy bueno, mejor comienzo refutando y después le doy más fuerza a mi extensión. Ahí es un poco más dinámico. Pero más allá de eso, porque depende del formato y tendríamos como que revisar todos los formatos, yo creo que la principal recomendación es que en impromptu, en este tiempo de preparación, dediquen por lo menos 4 o 5 minutos a estructurarse en una hojita y que tengan como el paso a paso de todo lo que quieren decir. Creo que eso es lo más recomendable. Ahora, si son mociones o formatos de debate con preparación de varias semanas, ahí tienen más tiempo para estructurarse. Igual, yo creo que aquí ya hemos desplazado esta idea de que hay que preparar los discursos y aprender sobre memoria. No creo que hagan eso. Pero sí pueden estructurar y empezar a practicar sus discursos con sus propias palabras, pero con esta estructura, así como que manejen un poco qué es lo primero que van a decir, que generalmente son elementos de encuadre, después argumentación, después refutación, dependiendo del turno y dependiendo del tipo de formato. Eso es lo que puedo recomendar con poquito tiempo. No, súper, muchas gracias. Todo sirve, agradecido. Perfecto. Gonzalo, ¿Sí? te puedo hacer una consulta, pero al final ya porque no tiene que ver con la clase.
¿sí? Ah, perfecto. Ya, entonces, bueno, voy a cerrar la clase porque ya nos hemos pasado varios minutos. Si alguien tiene alguna duda, se puede quedar. Yo me voy a quedar conectado algunos minutos para responder dudas que puedan quedar. Si no, pueden ya quedar libres para hacer su vida de día jueves. Recuerden que queda la grabación y la presentación disponible en la plataforma. Así que estén muy bien, muchas gracias y quedamos las personas que tengan alguna duda. Gina, te escucho. Gracias, Gonzalo, que estés bien. Chao, chao. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Ya, Gonzalo, lo que pasa es que yo los días jueves trabajo hasta las 6. Yo creo que a lo mejor es la realidad de muchos colegas también. Entonces me pierdo una parte de la clase y yo, como soy muy incipiente en el tema del debate, entonces yo necesito revisar las clases después. Como yo estoy con Sense, cada vez que yo entro tengo que meterme por ahí, ¿no es cierto? Por Sense, o sea, no me puedo meter de otra manera. Tienes que entrar por Sense, sí. Ya, eso no tiene ninguna consecuencia de que yo vaya a lo mejor más de una vez en la semana y baje, escuche y vea las clases. Ah, no, pero tienes que iniciar sesión en Sense ¿Eh? para conectarte a la clase sincrónica. Si vas a revisar el material, no es necesario, puedes ingresar directamente. No tienes que hacer el proceso de iniciar sesión. Ya, eso quería saber porque yo cada vez que entro como que inicio sesión en Sense. Ah, no, no es necesario. Eso es solamente para los días que tenemos clases sincrónicas, porque ahí es donde cuenta la asistencia. Ya, perfecto. Esa es la pregunta que te quería hacer. Muchas gracias. Igual si tienes alguna duda de la grabación, la parte que te perdiste, me puedes escribir ahí por el foro o a mi correo y ahí totalmente disponible para poder responder. Ya, muchas gracias, Gonzalo. Muchas De gracias por la clase. Gracias. nada. Que estén bien. Si no hay más dudas, nos vamos entonces. Chao, chao, que estén bien. Chao.